Un saludo a todos ustedes, queridos estudiantes. Les habla el doctor Alfaro, su coordinador del curso de Sistema Digestivo. Bien, en esta oportunidad, continuando con el curso, vamos a hablar de algunos aspectos importantes relacionados a la estructura macro y microscópica del intestino delgado. Bien, como logro al final entonces de la sesión, el estudiante debe comprender la macro y la microestructura, en este caso del intestino delgado. Bien, empecemos entonces con algunos puntos importantes acerca de la anatomía de esta parte del tubo digestivo. Muy bien, como bien saben, el intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo. Esta se compone o está estructurada desde el píloro, que es la unión con el estómago, hasta la válvula ileocecal. Tiene en promedio aproximadamente 6 metros en el adulto y la luz intestinal se va haciendo más estrecha hacia el final. Posee tres porciones, la primera porción que ya hemos conocido, que es el duodeno, luego el yeyuno y el ilio. La primera porción del intestino delgado mide entre 20 a 25 centímetros. Nos estamos refiriendo entonces al duodeno. Tiene una forma de C y está en contacto con la cabeza del páncreas. Es retroperitoneal y posee cuatro segmentos y como vemos se encuentra ubicado entre las vértebras lumbares L1 y L3. La primera porción es la parte más superior y es el sitio generalmente donde se presenta la úlcera en la unión con el estómago. La segunda es la porción descendente donde vamos a encontrar ya las dos papilas, la papila mayor y menor que hemos descrito previamente. La tercera inferior u horizontal que vemos aquí y tenemos luego la cuarta porción que es la porción ascendente, la que va a terminar en un ángulo que va a formar con el yeyuno llamado el ángulo de Treitz. La unión entre entre la cuarta porción y el yeyuno es llamado el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, y este tiene un pliegue de peritoneo llamado también el ligamento de Treitz. La irrigación del duodeno, como vemos aquí, es similar a la cabeza del páncreas, en la cual recordaremos entonces las arterias, por ejemplo, las arterias que salen de la arteria gastroduodenal, en el caso de la arteria pancreático-duodenal posterior superior, posterior anterior, luego teníamos las ramas que venían de la arteria mesentérica superior a través de la pancreático-duodenal, entonces teníamos la arteria pancreático-duodenal posterior inferior o anterior inferior. ¿Okay? Este arco que estaba formado entonces lleva el nombre de pancreático duodenal porque no solamente irriga el páncreas sino también al duodeno. Además vamos a encontrar otras ramas propias del duodeno, por ejemplo esta de aquí que es la arteria supraduodenal que parte de la arteria gastroduodenal, y tenemos la primera rama de la mesentérica o la primera rama yeyunal de la arteria mesentérica superior. El yeyuno comprende las dos quintas partes del intestino delgado, aproximadamente esto es 2.5 metros. Posee paredes más gruesas y pliegues más prominentes comparados con el de ilio, como lo vamos a ver. Está localizado principalmente en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Si nos ubicamos entonces lado izquierdo, el cuadrante superior, entonces ahí vamos a encontrar principalmente el yeyuno, y eso tiene que ver mucho con el retorno de las asas intestinales en la etapa embriológica, como recordarán todos. El ilion comprende las tres quintas partes del intestino delgado, aproximadamente esto es 3.5 metros. Se localiza principalmente en el cuadrante inferior derecho, a diferencia del anterior, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente también porque es prácticamente de las asas delgadas, es la última en retornar a la cavidad abdominal en el proceso embriológico. El ilion desemboca entonces en el intestino grueso entre el ciego y el colon ascendente, y la válvula iliocecal va a poseer músculo liso porque funciona también como un esfínter, y a la vez vamos a ver que ésta posee unas válvulas, ¿okay? Unas válvulas orientadas hacia el ciego que impiden que el contenido, una vez que haya pasado al ciego, pueda retornar hacia el hilo. Aquí estamos observando las ramas de la mesentérica superior que van a irrigar prácticamente el intestino delgado, todo el intestino delgado, y saben ustedes que parte también del intestino grueso. Entonces, a nivel del intestino delgado, a través de las ramas yeyuno-ileales, vamos a ver que podemos encontrar algunas diferencias. Vemos aquí cómo los vasos corren a través del mesenterio, propiamente del intestino delgado. En el caso de las asas yeyunales, vamos a ver que estas asas tienen arcos o arcadas que vemos aquí, y cuando hablamos de arcadas hablamos de generaciones de arcadas. Una generación, por ejemplo, de arcadas, que básicamente una, acá hay otra, una segunda, pero generalmente las arcadas son
poco desarrolladas y tenemos vasos rectos que llegan al intestino delgado, vasos rectos largos. En el caso de las ramas ileales, vamos a ver que las ramas, o perdón, las arcadas arteriales son más desarrolladas. Una generación, dos generaciones, pueden haber tres hasta cuatro generaciones de arcadas arteriales, mientras que los vasos rectos que llegan al tubo digestivo son cortos. Esa es la diferencia importante que podemos encontrar en la irrigación. Aquí estamos observando justamente la arteria mesentérica superior. Aquí vemos, y cómo tiene las ramas, abundantes ramas, 12 a 16 ramas yeyuno-ileales. El yeyuno orientado hacia la porción superior izquierda del abdomen y el ilión principalmente en la porción inferior derecha del abdomen. Es donde se va a llegar hacia el ciego para empezar con el colon ascendente. Muy bien, aquí tenemos las ramas yeyunales. Por ejemplo, miren ustedes que tienen vasos largos, vasos rectos largos. Muy bien, y tenemos arcadas poco desarrolladas, mientras que conforme vamos descendiendo, los vasos rectos se hacen más cortos y las arcadas se hacen cada vez más desarrolladas en generaciones primera, segunda, tercera hasta cuarta generación. En este esquema podemos observar justamente las ramas que corresponden a la arteria mesentérica superior y también la de la mesentérica inferior. Ya adelantándonos un poco a las próximas sesiones, entonces vamos a ver cómo habíamos descrito ya las ramas yeyuno-ileales de la arteria mesentérica superior que irrigan prácticamente todo el intestino delgado. ¿Ok? Pero vamos a ver que aquí la mesentérica superior también da ramas para el colon, hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Ok, entonces vamos a ver que las ramas que vamos a ver hacia el colon son tres principalmente: la arteria iliocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. La arteria iliocólica, también llamada anteriormente como la arteria ilio-biseco apendículo cólica, ¿ok? Y eso debido a las zonas o a las estructuras que va a irrigar. Por ejemplo, tiene una rama ilial, ilio, tiene una rama para el ciego anterior, una rama cólica anterior, una cólica posterior, ¿ok? Biseco apendículo porque tiene una rama apendicular, como vemos aquí, y y luego tenemos que esta continúa con una rama ascendente, ¿ok? Ascendente, que es la rama cólica, ¿ok? Biseco, entonces ilio al ilion, biseco, ¿ok? Cara anterior y cara posterior de la arteria cecal, apendículo, cólica al colon. Muy bien, luego tenemos la arteria cólica derecha. Vemos la cólica derecha como tiene una rama ascendente y también una rama descendente que va creando anastomosis con las anteriores arterias. Luego tenemos la arteria cólica media, que también igual funciona como una rama descendente y una rama derecha y una rama izquierda. Okay. Y vemos como esta se va igual anastomosando con el resto del sistema arterial. En el caso de la arteria mesentérica inferior, vamos a ver que esta tiene aquí, por ejemplo, la arteria rectal superior, tiene las arterias sigmoideas que van al colon sigmoides y tiene la arteria cólica izquierda, que tiene su rama descendente y su rama ascendente. Entonces, aquí han sido descritas, por ejemplo, los arcos arteriales. Entonces, existe comunicación entre el sistema arterial de la mesentérica superior y la mesentérica inferior, de tal manera que si hay una obstrucción parcial o total de alguna de las estructuras arteriales, entonces el otro sistema puede suplir esta falta de irrigación. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que está descrito el arco de Riolano. El arco de Riolano está formado por una rama que corresponde a la arteria cólica media y una rama ascendente que corresponde a la arteria cólica izquierda. Entonces, esta zona de arco ha sido descrita como el arco de Riolano. Y aquí vemos que incluso se describe el área desnuda o el área avascular de Riolano. ¿Okay? Entonces, este es el arco de Riolano. Muy bien, también tenemos los arcos de Drummond. El arco de Drummond, por ejemplo, que también es un sistema que está descrito en la unión de una rama de la arteria cólica media, como vemos aquí, como la arteria cólica media se va a unir en el margen mismo, casi en contacto con el colon, ¿okay? En el margen, por eso es que también llamada la arteria marginal, se va a unir con una rama, con las ramas de la arteria cólica izquierda, en este caso. Vemos, ¿ok? Muy bien, entonces vemos que el arco marginal o el arco de Drummond en algunos textos también está descrito como
como una arteria que va desde las partes que corresponden al iliocólica, a la arteria cólica derecha, incluso a la cólica media, y forma todo un arco marginal alrededor. ¿Ok? Entonces también así está descrito el arco marginal de Drummond. Perfecto. En la parte de histología, en la histología del intestino delgado, tenemos que comprender algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, la primera estructura que vamos a ver en el intestino delgado, que es visible, ¿ok? Una vez que apreciamos directamente la luz del intestino delgado, son los pliegues intestinales. Estos pliegues intestinales son básicamente, como su nombre dice, unas formaciones, unas plegaduras que constituyen mucosa y submucosa, ¿ok? Y son observables macroscópicamente. Esos son los pliegues intestinales. Entonces, luego de los pliegues intestinales, vamos a ver que la siguiente estructura que tenemos que reconocer son las vellosidades intestinales. Y luego de las vellosidades intestinales, que en realidad vamos a ver que son elevaciones digitiformes, como si fueran dedos sobre la superficie, que están compuestas básicamente de mucosa. ¿Ok? Vean la diferencia. Mientras que los pliegues intestinales o válvulas conniventes están compuestos de mucosa y submucosa, las vellosidades están compuestas de repliegues de mucosa. Y luego tenemos la última especialización, que es la microvellosidad, ¿ok? Que son prolongaciones del citoplasma del enterocito. Entonces, estas van a incrementar, la función que tienen es incrementar la superficie de absorción. Esta lo hará 3 veces, esta lo hará 10 veces y esta lo hará hasta 20 veces. Si nosotros hacemos una multiplicación simple, vamos a ver que estas estructuras del tubo digestivo van a incrementar la superficie de absorción hasta 600 veces. Muy bien, aquí lo que estamos observando es justamente los pliegues circulares o válvulas conniventes. Incluso tiene un nombre propio que son las válvulas de Kerckring. ¿Ok? Entonces vemos estas que se observan macroscópicamente. Si abrimos un intestino delgado, un cadáver, observaríamos estos pliegues intestinales. Muy bien, cuando lo vemos microscópicamente en esta imagen, por ejemplo, vamos a ver que son elevaciones que componen no solamente la mucosa, sino también la submucosa. ¿Ok? Mucosa y submucosa. Es decir que la muscularis mucosae también está implicada aquí. Mucosa y submucosa. La siguiente capa que observamos será la muscular propia, la circular y la longitudinal. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos estas son las válvulas conniventes o válvulas de Kerckring, ¿ok? Que son observadas macroscópicamente. Muy bien, sin embargo, cuando comenzamos comenzamos a ver estructuras más pequeñas, ¿ok? Vamos a ver aquí primero cómo este pliegue intestinal está formado por estas salientes, como pequeños dedos, ¿ok? Estas salientes están en la superficie. Estos pequeños dedos son la próxima especialización que vamos a ver. Aquí están. ¿Ok? Estas salientes a manera de dedos o pliegues digitales hacia la superficie, ¿ok? Son los que constituyen las vellosidades intestinales. Observen ustedes entonces que cada vellosidad intestinal está tapizada por células llamadas enterocitos, que son células con función absortiva. ¿Ok? Cada enterocito, miren cómo está unido en uno a otro, ¿ok? Por tipos de uniones que vamos a ver en un momento. Entre ellas vamos a encontrar las goblet cell, también que son secretoras de moco. Vamos a encontrar otros tipos de células en la profundidad. ¿Ok? Vemos entonces que hay elevaciones y hay depresiones. ¿Ok? Elevaciones y depresiones. Entonces vemos aquí como las depresiones en la profundidad a esas estructuras que están deprimidas, que dentro de la mucosa misma se les llama glándulas, ¿ok? Las glándulas intestinales, que en realidad serían lo que hemos mencionado, que son las criptas del Lieberkühn, llamadas en este caso glándulas intestinales. Observamos en la parte de abajo la muscularis mucosae, tenemos la submucosa donde encontramos grande cantidad de vasos sanguíneos arteriales, venosos, vasos quilíferos, que son los vasos linfáticos, ¿okay? Lo que están en verde. Entonces vemos cómo la circulación aquí, de ser horizontal, ¿okay? Pasa a ser vertical con ramas verticales que van a ir paralelas a las glándulas o las criptas del Lieberkühn y paralelas también a las microvellosidades, y como aquí van a formar arcos, ¿no? Arcos uniéndose a la parte venosa. ¿Okay? Y en el centro los vasos quilíferos que tienen un fondo de saco ciego. ¿Okay?
Muy bien, en la parte más profunda, ya sabemos, la capa muscular propia circular longitudinal, incluso vemos aquí el plexo mentérico de Auerbach, y en la parte más externa la serosa. Muy bien, igualmente aquí estamos observando una microscopía electrónica de barrido en la cual vemos, ¿no?, estas salientes y estas depresiones. ¿Ok? Salientes que constituyen las vellosidades intestinales y estas que constituyen las depresiones que van a formar en la profundidad la glándula intestinal. Entonces vemos aquí vellosidades, ya, estos orificios que van a llevar a las glándulas intestinales, vasos sanguíneos, arteriales, venosos y vasos quilíferos. ¿Okay? Vemos por efecto del corte cómo observan aislados algunas estructuras, en realidad son repliegues del epitelio hacia la profundidad, pero aquí por efecto del corte quedan como si fueran glándulas reales. Esta imagen, lo que estamos observando no es un pliegue intestinal, sino lo que estamos observando es una vellosidad intestinal. Vemos la prolongación digitiforme y me doy cuenta que es una vellosidad porque está formado por enterocitos. Aquí vemos las células que son las células enterocíticas, células absortivas, que están presentes también algunas goblet cell o células caliciformes, porque vemos ya la vacuola de moco o mucina, ¿no?, que se observa. Vemos en el centro la presencia de esto que sería, si esto es la mucosa, es un repliegue de mucosa, esto sería lámina propia. ¿Okay? Lámina propia, y observamos células inflamatorias en la lámina propia, linfocitos básicamente, que son propios, y en el centro una dilatación de vaso quilífero, ¿no?, que se ve bastante evidente. También observamos células musculares lisas que son fibras de músculo liso muy delgadas, muy finas, que parten de la muscularis mucosae hacia la vellosidad intestinal. Aquí observamos lo que veíamos hace un momento. Observamos cómo cómo se da el flujo arterial a nivel de la vellosidad, ¿no? Vemos que entonces desde la parte más profunda corre paralela, ¿no?, este vaso sanguíneo, esta arteria, desde las criptas del Leberkuhn, sube hasta llegar hasta la parte más distal o hacia el ápice de la vellosidad intestinal. Pero en el camino vamos viendo cómo se surgen anastomosis entre los capilares, entre las arteriolas y las vénulas, ¿okay? Anastomosis a todo nivel de la vellosidad intestinal, de tal manera que 80% del flujo arterial es capaz de pasar a través de las anastomosis. ¿Okay? De tal manera de que la sangre arterial que llegue hacia el ápice de la vellosidad intestinal es menor que la sangre arterial que está presente a nivel de las criptas del Leberkuhn. Y eso es importante mencionar porque las criptas del Leberkuhn tienen también las células madre, que son importantes para la regeneración de todo el epitelio. Entonces tiene que ser una zona mejor oxigenada. Cuando se producen eventos isquémicos, sobre todo, entonces se produce pérdida, sobre todo, no de las criptas del Leberkuhn, sino de las partes más superficiales de las vellosidades intestinales. Entonces se ven atrofia o acortamiento de las vellosidades y obviamente con la consiguiente regeneración por parte de las criptas del Leberkuhn que contienen a las células madre. Esto es importante entonces de recordar, y de esa manera se explica los fenómenos histológicos o los cambios histológicos por isquemia intestinal. Aquí observamos lo mismo, y esto es para representar las células. Vemos como a nivel de la glándula intestinal vamos a encontrar algunos tipos de células, por ejemplo las células de Panet, ya importantes para la secreción de lisozima, ¿no es cierto?, y con capacidad de fagocitosis. Luego tenemos aquí también las células enteroendocrinas, que las células enteroendocrinas sobre todo para la secreción de secretina, colecitoquinina, el GIP o péptido inhibidor gástrico, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí las células goblet cell, que ya hemos mencionado, con capacidad de secretar moco, y tenemos las células absortivas ya propiamente dichas, que tienen sus especializaciones, que son microvellosidades. Muy bien, hasta ahorita estamos viendo vellosidades. Muy bien, pasamos entonces al enterocito y las células caliciformes. Como vemos aquí, ¿okay?, tenemos aquí estas células, ven los núcleos, que tenemos unos núcleos apilados, ¿okay?, que están en la parte basal, y estos corresponden a las células, cada una de ellas, núcleo y su célula, que son los enterocitos. Entonces vemos cómo los enterocitos tienen un borde que está bastante demarcado en la superficie, y esto está hecho con una coloración especial, la coloración de Paz, la cual nos pinta la mucina también, ¿no? Entonces vemos cómo tiene las microvellosidades, que está bastante demarcado en la superficie, y tenemos la mucina en el caso de las goblet cell, ¿no? Abajo tenemos la lámina propia sobre la cual descansa el epitelio.
En esta imagen estamos observando, por ejemplo, para recordar que las microvellosidades intestinales también tienen otra estructura. Vemos que la estructura básica que tienen es de filamentos de actina. Entonces vemos que estos filamentos de actina, que son entre 20 a 30 filamentos, que se fusionan todas en la parte más apical, que es la vilina. Estos filamentos de actina además están unidos a porciones de o proteínas miosina tipo 1 que las anclan hacia la membrana a cada lado, y en la parte inferior vemos que están unidas a estos elementos contráctiles, filamentos intermedios y espectrina, que hacen posible de que entonces todo este sistema se haya unido a la zónula adherente que van a unir a dos células, ¿no? A la zónula adherens. Entonces la contracción, por ejemplo, de esta zona basal, que vamos a llamar la zona del velo terminal. Entonces la contracción de esta zona de velo terminal hace posible incluso que se separen las microvellosidades unas a otras, ¿okay? Haciendo posible el mayor contacto con las sustancias nutritivas, o aún así que se puedan unir más dos células que están adyacentes en el caso de la pérdida de una de ellas por envejecimiento, de tal manera que a través de estas uniones de estas uniones de tipo adherentes, y sobre todo de uniones herméticas que también están presentes, las cuales establecen, sobre todo estas últimas, una barrera entre la luz intestinal y el compartimento intercelular, ¿no? A este nivel. Muy bien, recordar que a nivel de las microvellosidades, y ya vamos adelantando algo de la próxima sesión, a nivel de las microvellosidades vamos a encontrar en este borde en cepillo justamente, por ejemplo en este caso, disacaridasas, que son importantes para la digestión de carbohidratos. Asimismo, recordar que vamos a encontrar la enterosinasa, que hace posible la transformación de tripsinógeno a tripsina, ¿no? Para la digestión de las proteínas, por ejemplo. Es importante entonces la preservación del borde en cepillo o de las microvellosidades. Aquí tenemos las células, una célula absortiva, en este caso las células absortivas. Vemos entonces en esta parte superior, lo que hemos observado en la anterior son las microvellosidades. En esta parte superior encontramos el velo terminal, recuerden, ¿no es cierto? El velo terminal que tiene las células, tiene elementos contráctiles que hacen posible de que las fibras de actina estén unidas a estos complejos de unión, ¿no? Zónulas adherentes. ¿Ok? Vemos la cantidad de mitocondrias que están presentes entre el velo terminal y el núcleo, y también el retículo endoplasmático liso, al igual que el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, tenemos aquí próximas al núcleo el aparato de Golgi, ¿ok? Y este es el núcleo. Muy bien, hacia abajo tenemos los vasos linfáticos, vasos arteriales. Bien, en el caso, por ejemplo, de una célula absortiva activa, vamos a ver cómo ingresan, por ejemplo, estas vesículas lipídicas, en este caso, que se van a almacenar inicialmente en el retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Vemos cómo se están almacenando y en un momento determinado van a pasar al intersticio. ¿Ok? Pasan al intersticio por fuera de la membrana celular, ¿ok? Para transformarse en kilomicrones. Y estos kilomicrones van a pasar entonces principalmente a los vasos linfáticos, ¿no? A los vasos quilíferos, y en poca proporción hacia los vasos sanguíneos. En esta imagen estamos observando una célula caliciforme. Observamos la forma de cáliz que tiene esta célula caliciforme, y esto es por la forma que adopta, por la presencia de estas cantidades abundantes de vacuolas lipídicas, perdón, vacuolas de mucina, en el caso de la célula caliciforme, mucinógeno, que hace posible entonces de que esta célula cumpla la función de secreción de moco. ¿No? Vemos cómo se desplaza el núcleo hacia la parte basal, inclusive las organelas alrededor, ¿no? El aparato de Golgi queda desplazado hacia la periferia de la célula. En esta microfotografía electrónica estamos observando justamente hacia la parte de arriba las miles de microvellosidades intestinales que pueden presentarse por cada enterocito. Vemos aquí un enterocito, sus uniones, un complejo de unión entre ellas, y las prolongaciones citoplasmáticas que constituyen las microvellosidades, y por fuera encontraremos el llamado glicocálix, ¿no? En la cual vamos a encontrar la producción de este mismo enterocito. Por eso es que se dice que tiene función secretora también, porque va a producir incluso enzimas glucoproteicas que se van a ubicar en la parte más externa, en el glucocálix, para la digestión final de los nutrientes. ¿Okay?
Muy bien, aquí estamos observando las criptas de Lieberkühn, llamadas en este caso glándulas intestinales. Vemos que alrededor está la lámina propia, porque estamos todavía en la mucosa. Tenemos células inflamatorias linfocitarias, tenemos células plasmáticas que vemos aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué constituyen todos ellos? El llamado GALT, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas, en este caso a la mucosa gastrointestinal. Vemos que nos llama la atención la presencia en la profundidad de estas glándulas intestinales, de estas células que tienen en el citoplasma unos gránulos eosinofílicos por la alta presencia de arginina, probablemente, así descrito, que tienen gran cantidad de lisosimas, ¿no? Y tienen además capacidad fagocítica. Incluso se dicen que tienen la capacidad de fagocitar elementos extraños, incluso bacterianos, y se habla de que serían responsables también de la regulación de la flora bacteriana normal. Entonces estamos hablando de las células de Paneth, ¿no? Que son importantes recordarlas en el caso del intestino delgado. Van a ver ustedes en algunos textos que incluso las reportan en escasa cantidad en el intestino grueso, pero para fines prácticos son células que están presentes en el intestino delgado. Muy bien, además en la profundidad vamos a observar la presencia de células intermedias que constituye la mayoría de las células del nicho de las células madre. Recuerden que también hemos dicho que en estas glándulas intestinales vamos a encontrar células madre. Entonces estas células madre con capacidad de división se van a transformar en estas células intermedias que tienen capacidad de división mitótica, ¿ok? Muchas de ellas se van a dividir varias veces, ¿ok? Dependiendo del tipo de célula al cual van a diferenciarse. Por ejemplo, sufren dos o más mitosis antes de transformarse o diferenciarse a una célula absortiva o caliciforme. Las células intermedias que están predispuestas a convertirse en células caliciformes desarrollan una pequeña colección redondeada de gránulos secretores. Como es caliciforme, tiene que haber secreción. Entonces, en tanto que las células predestinadas a convertirse en células absortivas pierden los gránulos secretores y comienzan a acumular mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, ribosomas en la parte apical de la célula, ¿no? Entonces, esas son las células intermedias producto de la división de las células madre, entonces que van a dar origen a las células absortivas como los enterocitos y las células caliciformes. Nuevamente aquí estamos observando las criptas de Lieberkühn para ver incluso nuevamente las células de Paneth importantes, ¿no? Y recordarles que también a este nivel vamos a encontrar las células que vamos a llamar las células enteroendocrinas. ¿Ok? Entonces las células enteroendocrinas que por mecanismos que están llevados por proteína G, lo que van a producir la liberación de péptidos que van a regular las varias funciones gastrointestinales que muchas veces ya hemos comentado. Entonces vamos a destacar, por ejemplo, las células I, que son productoras de colecitoquinina, las células S de secretina, las células productoras del GIP, de péptido inhibidor gástrico, ¿okay? Que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y también las células M productoras de motilina. Entonces hemos visto ya como por ejemplo, la colecitoquinina y la secretina incrementan la actividad del páncreas y la vesícula biliar, pero inhiben a la vez la función secretora y de motilidad gástrica, mientras que el GIP estimula la liberación de insulina y la motilina estimula la motilidad gástrica e intestinal en los periodos interdigestivos, ¿no? Entonces esas celulitas las vamos a encontrar también aquí en la glándula intestinal o cripta de Lieberkühn. Muy bien, este esquema es para demostrar cómo también tenemos la presencia de la inmunoglobulina A secretoria. Entonces, importante recordar al nivel de la lámina propia, que estamos aquí, es un enterocito, ¿ok? Una célula intestinal, aquí están las microvellosidades en la parte superior y aquí es la lámina propia. Entonces, en la lámina propia habíamos mencionado que tenemos presencia de linfocitos, células plasmáticas. Miren la célula plasmática capaz de, obviamente, formar inmunoglobulina A, que se forma en dímeros, ¿okay? Dímeros de inmunoglobulina A y la cadena J. ¿Okay? A través de esta estructura, entonces, atraviesa la lámina basal, ¿okay? Y se une a este receptor, ¿okay? Que es un receptor de inmunoglobulina polimérica, ¿okay? Que está situado justamente aquí en la membrana basal. El complejo de este receptor con la inmunoglobulina A ingresan a la célula por endocitosis, como vemos aquí, ¿okay? Endocitosis, luego se transportan, ¿okay? En un compartimento endosómico, ¿okay? Este fenómeno es llamado transitosis, y luego las vesículas endocíticas se fusionan con la membrana plasmática apical. Vemos como este receptor de inmunoglobulina polimérico se escinde de forma proteolítica y la inmunoglobulina A
este dímero de inmunoglobulina A se libera justo con la porción extracelular del receptor. Vemos que el receptor tenía una porción extracelular, entonces se lleva la porción extracelular que se va a constituir ahora en el componente secretor de esta inmunoglobulina A que ya se encuentra a nivel de la luz intestinal. A nivel del intestino, en una porción del intestino llamado el ilion, vamos a encontrar estos cúmulos de elementos linfoides que van a formar folículos linfoides que en conjunto se van a llamar las placas de Peyer. Entonces vamos a ver que estas placas de Peyer están ubicados debajo del epitelio, como vemos aquí, están en la lámina propia y muchas veces pasan hacia la submucosa, dependiendo del tamaño que tengan, y vemos que en la superficie de estas placas de Peyer vamos a encontrar unas células importantes que son las células M, que son células transportadoras de antígeno. ¿Ok? Entonces transportan los antígenos, elementos extraños bacterianos que puedan llegar a la luz intestinal para llevarlos, transportarlos, llevarlos hacia estas células que son las células linfoideas que hemos mencionado de las placas de Peyer, que constituyen también el sistema GALT, ¿no? Para desencadenar, si fuera necesario, una reacción inmunológica. Observamos aquí el diagrama de la célula M que hemos mencionado, esta célula M que se encuentra en la superficie de las placas de Peyer. ¿Okay? Vemos cómo esta célula M no tiene microvellosidades, a diferencia de las células enterocíticas o células absortivas, sino tiene pliegues en la superficie, tiene recesos en la superficie, ¿no? Tiene micropliegues, incluso en la parte inferior vamos a ver, en la parte de debajo de estos micropliegues vamos a ver este receso profundo donde encontramos la presencia de linfocitos, macrófagos, incluso evaginaciones de células dendríticas que son verdaderas células presentadoras de antígeno. Entonces, un antígeno que se encuentra en la luz intestinal puede ser captado a través de esta capa delgada del citoplasma apical de la célula M, ¿ya? Y ofreció a los linfocitos y a otras células presentadoras de antígeno que están en estos recesos. ¿Ve? Es importante entonces conocer esta célula M que está presente y que algunas veces se ha hablado de que sería una célula presentadora, pero no, es una célula transportadora de antígenos. ¿Okay? Vemos aquí en este diagrama de manera simple como esta célula M que no presenta microvellosidades sino pliegues, micropliegues en la superficie, ¿okay? Y tiene un receso, un espacio justo debajo de su superficie donde se encuentran células T, células B y encuentran incluso las prolongaciones de esta célula presentadora de antígeno que puede ser una célula dendrítica. ¿Okay? Entonces lo que hace es llevarlo hacia la célula dendrítica y esta célula dendrítica obviamente la va a presentar, ¿no? A las otras células para desencadenar, si fuera necesario, una reacción inmunológica. Muy bien, llegamos a esta parte en la cual hablamos de algunas generalidades de la histología. Por ejemplo, el duodeno. ¿Okay? El duodeno, tenemos aquí las vellosidades intestinales, ya hemos hablado, prolongaciones como si fueran dedos, prolongaciones digitiformes que están formados por los enterocitos, ¿no? Los enterocitos en la periferia, ya hemos hablado de eso. Vemos aquí la presencia de glándulas que se encuentran en la submucosa. Es la única parte del intestino delgado donde vamos a encontrar glándulas en la submucosa y estas son las glándulas de Brunner. Entonces las glándulas de Brunner que vemos aquí son glándulas mucosecretoras que secretan moco y también tienen una secreción rica en bicarbonato, obviamente todo en pro de aumentar los niveles de pH, ¿okay? Hacer un medio más alcalino, ¿okay? Donde sea propicio incluso los eventos de digestión y absorción. Okay, aquí igualmente la histología del duodeno, tenemos las vellosidades intestinales y la presencia de las glándulas de Brunner, ¿no? Las glándulas de Brunner que son característicos del órgano. Aquí esta imagen es para representar lo que continúa. Estamos viendo el yeyuno. Miren el yeyuno que tiene las vellosidades más altas, más prominentes. ¿Okay? En este caso, si observamos esto sería, ya todos deben saber, esta es una válvula de Kerckring, ¿okay? O válvula connivente o de Kerckring. Vemos como incluso no solamente está formado por mucosa, sino por submucosa. ¿Okay? Mientras que cada saliente que vemos aquí como dedos es una vellosidad intestinal que está formado por la mucosa. Entonces tenemos mucosa básicamente aquí. ¿Okay? Mientras que a los lados de las vellosidades vamos a encontrar, ¿no? Microscópicamente los enterocitos con sus microvellosidades. Entonces esto es el yeyuno.
Vemos aquí, no observamos glándulas de Brunner aquí, sino observamos las cristas del Lieberkühn aquí en la profundidad, ¿no? Conforme vamos avanzando hacia el colon, entonces la estructura intestinal se va a parecer más al colon. Entonces vamos a ver cómo van apareciendo más células caliciformes conforme nos vamos acercando al colon. Okay, aquí vemos la histología del yeyuno, igual, ¿cierto? Vemos la chapa estriada en el borde, las vellosidades intestinales bastante prominentes, okay, las células inflamatorias siempre presentes en la lámina propia como parte del GALT. Okay, y este corte, por ejemplo, es un corte transversal del el ilion, y hablamos de ilion porque, miren ustedes, las vellosidades ya no son tan prominentes. Vamos a ver la presencia de estos complejos o estos folículos linfoides que han formado placas llamadas las placas de Peyer. Recuerden que las placas de Peyer están rodeadas o tienen en su superficie las células M importantes, ¿no? Como célula transportadora de antígeno. En esta fotografía, nuevamente para observar la zona del ilion, en la cual vemos la presencia de las vellosidades, vemos que las vellosidades ya no son tan prominentes porque nos estamos aproximando hacia el colon. Muy bien, cuando vemos esta imagen, entonces recordamos este cúmulo linfoide que habíamos hablado que corresponde a las placas de Peyer, donde vamos a encontrar las células M que ya hemos mencionado, entonces en contacto o en la superficie de este cúmulo linfoide, ¿no? Importante como célula transportadora de antígeno. Muy bien, ¿cómo es la renovación de las células epiteliales? Entonces, la renovación de las células epiteliales la podemos dividir en células que son de capacidad absortiva, ¿ok? Y las células no absortivas. ¿Ok? Las células absortivas me estoy refiriendo sobre todo a las células que son, que tienen las microvellosidades especializadas para la absorción. Entonces, los enterocitos. Entonces, el tiempo de renovación para las células absortivas y las células caliciformes, más o menos desde 4 a 6 días. Mientras que todas estas, en realidad, sean absortivas o no absortivas, tienen un origen en la célula madre, y hemos visto que estas células madre se originan en la glándula intestinal. Entonces vamos a encontrar unas células intermedias además que van a derivar de estas células madre, ¿okay? Y que van a formar este nicho de células madre, o sea, las células madre están rodeadas de estas células intermedias y se van a producir mitosis, mínimo 2 a más mitosis, cuando se habla de la proliferación de células, por ejemplo, células absortivas. En el caso de las células enteroendocrinas y de las células de Panet, vamos a ver que estas también derivan de la célula madre de la glándula intestinal. Al parecer, las células enteroendocrinas se dividen solamente una vez antes de sufrir esta diferenciación, a diferencia, ¿no?, de las células absortivas que se dividen varias veces hasta diferenciarse. Migran junto con las células absortivas y las células caliciformes, ¿no?, pero lo hacen de manera más lenta. En el caso de las células de Panet, estas migran hacia la profundidad de la glándula intestinal y tienen un tiempo de vida alrededor de 4 semanas, es decir, su recambio se hace alrededor de 4 semanas. Se habla de un factor de transcripción MAT1, entonces cuando se expresa este factor de transcripción, entonces vamos a ver que estas dan origen al linaje secretor, es decir, las células que se diferencian en células caliciformes, enteroendocrinas y células de Panet, mientras que la inhibición o la ausencia de expresión del MAT caracteriza el mecanismo de desarrollo por defecto que da origen a las células intestinales absortivas, en este caso los enterocitos. Entonces esto es algo que también es importante, ¿no?, como expresión de este factor, ¿no?, el factor de transcripción. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces, alumnos. Cualquier duda, estamos llanos a conversar durante las sesiones prácticas. Recuerden que hay que hacer lectura complementaria para el buen desarrollo de la sesión. Ok, hasta pronto.